Toma mi mano, dame un abrazo. Buenos días, hermanos, paz y bien en el Señor. Hoy es viernes 22 de julio, viernes de la 16ª semana del tiempo ordinario. Escuchemos el Evangelio para este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo del 18 al 23. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: escuchen pues lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre espinos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy acabamos de leer la explicación que Jesús da a la parábola del sembrador. En primer lugar, Jesús dijo que el terreno es el corazón. La semilla es la palabra de Dios. Y el objetivo de esta semilla es que pueda producir fruto en la vida de una persona. Si esta palabra es sembrada en el corazón de la persona, necesita algunas condiciones para que pueda dar fruto. Y fíjense, cuando Jesús habla del primer terreno, el terreno que es al borde del camino, Jesús dice, no la entiende, dice así, ¿no? Escuchen pues lo que significa la parábola. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, o sea, Jesús nos está diciendo de que la palabra de Dios también exige de nuestra parte reflexión. ¿Por qué reflexión? Reflexión es actitud de acogida. Cuando uno reflexiona, interioriza. Entonces yo no puedo recibir la palabra simplemente de manera superficial. ¿Por qué? Porque este no entender la palabra hace de que el maligno venga y la arrebate, dice, ¿no? Luego, el segundo terreno dice así: lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces. Un segundo terreno, un segundo tipo de personas, aquellas personas que son movidas por cuestiones emotivas simplemente. Reciben la palabra, con mucha alegría la acogen, pero hay algo que no permite que den fruto, y es la inconstancia. Y dice así, es inconstante, y en cuanto viene la dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Son aquellas personas que no tienen una fe bien fundamentada, puesto que a la primera dificultad o prueba se diluye todo y sucumbe y no produce fruto esta palabra. Qué importante es que nuestro corazón, hermanos, tenga esa profundidad, ¿no? Que la experiencia de Dios no sea superficial y solo emocional, sino una opción de vida profunda. Luego, el tercer terreno dice: lo sembrado entre espinos significa que el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas. ¿Qué sucede?
Hay personas que no saben priorizar en su vida y entonces van dejando las cosas de Dios para último lugar. Priorizan muchas otras cosas y por eso que el Señor habla del afán de las riquezas, las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas ahogan la palabra. Llega un momento de que aquel interés que se debía haber puesto en la palabra de Dios pasa a un tercero, cuarto o quinto lugar. Y es por eso que la palabra de Dios exige de nuestra parte priorizar. La fe implica amor, hermanos, y el amor nos llama ¿a qué? A priorizar. Dios nos regaló un mandato que es ama a Dios sobre todas las cosas. Bueno, y el último terreno pues es dice lo sembrado en tierra buena, significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da mucho fruto. Qué importante es entender la palabra, hermanos. Entender significa profundizar, significa reflexionar, significa interiorizar. Cuando la palabra es interiorizada, entra al corazón, entonces esa palabra comienza a obrar. Dice que la palabra es viva y eficaz. Cuando la acogemos en nuestro corazón, la palabra de por sí sola comienza a producir fruto. Por eso, hermanos, les recomiendo que usen el método de la Lectio Divina para leer y orar con la palabra de Dios. Paz y bien, hermanos, que tengan un lindo día. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja, los guarde, les muestre su rostro, les dé paz, salud, protección y bendición. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos, Dios los colme de bendiciones. Dame tu mano, toma mi mano.